No ustedes. Ok, de ustedes, ¿realmente cuántos hacen el procedimiento de cuarentena? ¿Durante cuánto tiempo? 40 días. Ok, perfecto. Bien, siguiente. Vamos a tomar algunos puntos en consideración, ya que, bueno, en reptiles desafortunadamente no existe tantos protocolos de medicina preventiva para evitar la diseminación de enfermedades. Vamos a verlo más adelante, pero los puntos más importantes se tratan del tiempo que vamos a cuarentenar estos reptiles. Estamos hablando de temas cuarentena de reptiles. ¿Sale? Una bitácora de registro de nuestros ejemplares, tanto los animales nuevos como una colección ya establecida. Ahora sí que la pedagogía para analizar. Pero, pues que sí le juegan el juego y dicen, no, pues es que yo le hice esto a mi reptil y con eso lo curé, quizás de esto, ¿no? O en los foros vemos muchas, es muy seguido, es muy común encontrar situaciones de este tipo. Entonces, cada año se importan de vida libre miles y miles de reptiles. De estos, el 90% mueren durante el primer año, ya sea por traumatismos durante la captura o malas formas de mantenimiento durante el cautiverio, ya que pues, de repente será que la persona le da la calentura, se compra el animal y no sabe ni siquiera los cuidados que requiere, ¿no? Entonces, ya hablando en cautiverio, las causas por orden de importancia son nutricionales, en primer lugar, en segundo lugar, bacterianas y en tercero, parasitarias. Hay más factores, pero estas son las tres más importantes, ¿sale? La siguiente. Vamos a llevar una bitácora de registro con nuestros animales, como les decía, los que ya están establecidos en nuestra colección, como, ¿cómo se llama? Los nuevos. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, al ser animales tan difíciles su manejo, de repente pueden pasar semanas a estar totalmente sanos y no consumir alimento, en el caso de serpientes, por ejemplo. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, incluso hay serpientes que ciertas temporadas ya en un año muy específico dejan de comer, entonces puede estar totalmente sano, no pasa nada. Entonces con los registros vamos a darnos cuenta y vamos a anotar los datos del ejemplar, como van a ser, bueno, la especie del animal que tenemos, el sexo, la edad, si es posible determinarlo, sabemos que en reptiles a veces es un poquito complicado por el ritmo de crecimiento, ya que sabemos que el crecimiento está limitado por factores como es la alimentación o los parámetros que son temperatura y humedad a los que los tengamos. Entonces, estos factores pueden atrasar o adelantar su crecimiento. El peso del animal y la fecha que llegó a nuestro recinto. Este formato es el que yo uso para mis animales. Realmente voy manejando claves. Entonces, en la parte de arriba meto el mes y en la parte de vertical meto los días del mes. Y entonces, por ejemplo, si el 1 de enero mudó, anoto con una clavecita nada más, con una M, por ejemplo. Eso es una idea, ¿no? Para ustedes, que podría ser una recomendación, ya ustedes podrían ir diseñando sus propias bitácoras. Entonces, si mudó, le ponemos una M, ¿no? Si el 3 de enero le ofrecí de comer, anotamos el peso que se le ofreció de comer y una palomita a lo mejor si comió o no comió. Y si por ejemplo se enfermó por alguna situación se enfermó el bicho, podemos poner, ¿no? La fecha y el día y el mes. Y en la parte de atrás podemos hacer observaciones de si, bueno, si el veterinario que lo atendió, qué tratamiento le dio, etcétera, etcétera. La siguiente. El tiempo. En reptiles, el proceso de cuarentena se debe de ir de 90 días a medio, a un año, o si sospechamos que ese animal tiene un riesgo de presentar alguna enfermedad, lo podemos mandar a veces las cuarentenas hasta 2 años, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué es esto? Por el metabolismo tan lento de los reptiles. Los reptiles realizan todas sus actividades lentamente, entonces ellos se enferman lentamente y por lo tanto se recuperan lentamente también. A veces de una enfermedad tardan semanas en recuperarse, semanas completas o meses. Por ejemplo, en el caso de enfermedad ósea metabólica,
Yo he tenido ejemplares que han tardado hasta 3 meses en recuperarse. Y bueno, la presentación aguda de signos clínicos son manifestaciones de condiciones crónicas que pueden llevar, como les decía, hasta meses. Cuando un reptil nos empieza a mostrar una signología clínica o nos empezamos a dar cuenta, no es de una semana para acá o de días. Ya ese animal, por ejemplo, en la captura, puede llevar hasta meses, que a veces los detienen en la aduana. ¿Alguno de ustedes importa? Sí. Ajá, ok. Entonces, bueno, sabes perfectamente, ¿no?, que a veces te lo detienen un mes o 2 meses en la aduana, el animal baja su metabolismo, entonces, bueno, sus funciones fisiológicas están detenidas, no hay tanto consumo energético, entonces ahí da entrada que hay bacterias que a esa temperatura pues, sí pueden dividirse, o virus. Entonces llega con nosotros al recinto después de ese mes y a lo mejor la primera semana, segunda semana, está en perfectas condiciones y en la tercera empieza a haber bajas, ¿no? Es por eso mismo, porque ya lo activaste, entonces no activó su metabolismo, pero las bacterias ya le ganaron por mucho la batalla a este animal. Así que, la adaptación del ejemplar es bastante importante en nuestros animales recién llegados. Entonces, bueno, tenemos un estrés del cautiverio. Los agentes estresantes pueden ser una sobrepoblación, parámetros inapropiados, como vendrían siendo los más importantes, una dieta inadecuada, la temperatura y la humedad. Entonces, bueno, por este estrés hay una pérdida de la homeostasis, el animal se inmunosuprime, es decir, que se bajan las defensas, y bueno, tenemos dos vertientes. Una, si nosotros determinamos cuáles son todos esos factores, vamos a adaptar nuevamente al animal al cautiverio y va a regresar su homeostasis. El animal va a estar sano nuevamente. Si de lo contrario, si no sabemos o sí, no detectamos cuál es la causa, entonces bueno, vamos a tener desde una falla reproductiva, hay veces animales que pueden estar durante años y nunca se reproducen, una enfermedad grave incluso puede conllevar a la muerte del ejemplar, ¿no? Los parámetros, los más importantes vienen siendo temperatura, humedad, fotoperiodo, alimentación e higiene. Entonces, bueno, como vemos aquí es un pitón verde arborícola del lado derecho y una agua rosada de California del lado izquierdo. No va a ser la misma temperatura, humedad, fotoperiodo para una ni para la otra. Como sabemos, bueno, los que tienen reptiles, sabemos que el verde arborícola tiene hábitos arborícolas, necesita una percha para que se adapte. De cosa contraria, la agua de Rossi son de hábitos más terrestres. ¿Qué otra cosa? Bueno, la humedad son humedades altas, son climas tropicales para el verde arborícola y climas más desérticos. Entonces, desde luego tenemos que saber qué estamos manejando, porque de entrada ahí puede estar predisponiendo al animal si los parámetros no son adecuados. Alimentación, es común que animales herbívoros se tienda a darles proteína de origen animal, entonces eso predispone también a alguna enfermedad. Que no estemos dando el peso correcto ni durante el lapso correcto, eso no puede detener su ritmo de crecimiento también. Otro punto muy importante es la higiene, de no tener los animales con excretas ni con mudas de semanas ahí, porque bueno, eso nos puede estar perpetuando un ciclo de ciertos parásitos, ¿no? Y otro muy importante, no se vale, porque me ha tocado verlo, no se vale decir, llegas a la colección y le preguntas a la persona, oye, ¿ya qué temperatura lo tienes? Pues no sé, meta la mano y que siente calientito, ¿no? Supongo que está bien. No, o sea, necesitamos saber cuál es la temperatura y la humedad exacta de nuestro encierro. Porque, bueno, también eso puede ser un factor, a lo mejor le está faltando, o un exceso también es de la misma forma perjudicial. Tenemos animales que requieren 30 a 35 grados de temperatura y a lo mejor no está faltando eso, tiene, no sé, 28, le está faltando para que su metabolismo esté funcionando adecuadamente. Entonces, importantísimo saber exactamente qué temperatura y qué humedad estamos manejando en el terrario. Y desde luego va a ser diferente, como les decía, de una especie a otra.
La instalación de los nuevos ejemplares, la procedencia, evidentemente sabemos que si son de vida libre van a tender a estar más contagiados por parásitos, por ejemplo, o alguna otra enfermedad bacteriana. También, bueno, si son de un continente a otro, la flora normal de uno puede ser patógena para otro. Debe de estar, la cuarentena debe hacerse en un recinto o en un cuarto distinto al que de nuestra colección ya esté establecida. Los encierros deben ser de forma individual, entonces no sé si alcanzan a ver esta, los que saben de reptiles, bueno, los tenemos reptiles, ¿qué especies alcanzan a ver acá? Ajá, un pitón. Una raya de California. Ajá. Una mesera, un facho coral. Ok, ¿y ahí qué errores verían ustedes? Que hay pitones y colúbridos. Ajá, ¿qué otra? Que tienen, esa planta puede ser irritante para ellos. No, la planta no tanto. Yo me iría más al manejo de todas las especies que están ahí juntas. Por ejemplo, un hábito alimenticio. Recuerden que las serpientes rey son ofiófagas. Sí, se pueden comerse entre ellos. Ahí está una, ¿no? Entonces, por ahí se ve un cincuate de muy mala condición corporal. Probablemente tenga parásitos y los demás estén sanos. Entonces, pues de entrada ahí podemos tener un foco de infección, ¿no? Entonces, desde luego, cada especie y de forma individual, separados. Proporcionarles incluso los escondites, perchas y bebederos. Los escondites le ayudan al animal a sentirse de cierto modo más seguro. O a veces cuando están muy estresados, le ponemos el escondite, se resguarda. Hay veces que no quieren comer durante la semana, están sin el escondite, les pones el escondite y a los 2 o 3 días ya comieron porque el nivel de estrés ya bajó en esos animales. Las perchas, como les decía, para animales arborícolas es importantísimo. A veces, si no les ponemos la percha, el animal no siente lo que él haría en vida libre, por ejemplo, ¿no? Debemos de simular lo que podría ser en vida libre. Entonces, me tocó ver una Spilotes cumulatus, una voladora, en un museo de Puebla, y estaba totalmente en el terrario, sin nada, sin percha. Entonces, el animal se veía en pésimas condiciones, y me decía, pues es que no come. Bueno, a ver, ya lo desparasitamos, ya le hicimos estudio, le hicimos esto, lo otro, y le digo, bueno, y si sabes que es arborícola, ¿por qué no le pones una percha? Ya no supe si lo hicieron o no, pero pues, si le está faltando ahí algo, puede ser incluso ese factor tan pequeñito por la causa que no esté comiendo. Los bebederos, lo ideal es que sean, en el caso de cuarentena, que sean lo menos poroso posible para que podamos lavarlos bien y desinfectarlos, ¿sale? Y también que a la hora que el animal ande arriba no lo riegue, porque si no se moja todo el sustrato y bueno, le puede dar una neumonía. El sustrato que sea lo más higiénico posible, en este caso para la cuarentena, debe de ser, puede ser periódico o servitoalla, ¿no? Que nos permita retirarlo, desinfectamos el topper donde esté o el lugar donde esté y nuevamente ponemos nuevamente el sustrato. De los utensilios para cuarentena, los ganchos, todas las fibras para lavar, deben ser uno para cuarentena y otro para el de nuestra colección, creo. No debemos de mezclar, porque si no, pues ahí también a la hora de lavar los trastes, vamos a pasarle el de los animales nuevos a los que ya no tienen problema, vamos a pasarles, los vamos a contagiar de alguna enfermedad. La dieta es importantísimo también, como les decía, saber si nuestro animal es carnívoro, herbívoro o omnívoro. Por lo regular, algunos animales omnívoros, perdón, son mayormente carnívoros durante sus etapas juveniles y conforme van madurando, sí pueden seguir consumiendo proteína de origen animal, pero disminuye y ya son mayormente herbívoros. En el caso de las serpientes, vale el 10, bueno, yo recomiendo el 10 al 20% de su peso corporal. Habrá aquí a lo mejor quienes den un poquito más, por ejemplo, en el caso del boidos, sí se llega a dar a veces hasta el 40% del peso corporal semanal. Aquí hay siempre una polémica, si dar recién certificado, descongelado o vivo. Yo soy de la idea de siempre, si es posible, acostumbrar al animal
a dar recién, o bueno, descongelado o sacrificado para evitar el daño de la presa a la serpiente. Como por ejemplo aquí pasa que ay, no quiere comer, bueno, se lo deja toda la noche a ver si le hambre y ya come. Igual se la comió pero la presa al depredador, ¿no? Hay que asegurarnos también que sea un alimento de buena calidad, porque por lo regular les dan a veces en los bioterios o donde usan algunas personas que venden roedores para consumo, dan croquetas de perro o a veces me ha tocado ver tortilla seca con desperdicios y hay que sacar tanta cosa dan. Y por lo regular estos animales, estas presas alimentadas con este tipo de alimento, tienden a secretar pues, una lipidosis hepática en las serpientes. Otro punto bastante importante, no reciclar la comida. Si se lo dejamos ahí en la noche y no se lo comió, es preferible tirar esa presa. Sé que algunas veces es un poquito caro conseguir los roedores. Bueno, en primer lugar difícil y otro un poquito costoso. Pero yo preferiría tirar una rata de 20 pesos a que se muera uno de mis ejemplares porque lo contagié de una enfermedad que traía el otro. Y pues sabes que un reptil puede pasar a veces de los 1000 pesos en adelante, ¿no? Hay más costos. La siguiente, por favor. Ahora, bueno, algunas veces podemos ofrecer soporte nutricional. Este término recientemente ha cambiado por el de alimentación forzada. La alimentación forzada consistía anteriormente en someterle el animal, la presa, a la serpiente. Entonces es un proceso demasiado invasivo. Ahora cambia el término a alimentación asistida y lo podemos hacer con una sonda. Bueno, hay muchos métodos, pero son métodos más gentiles y menos invasivos y que no estresen tanto el animal. Con eso vamos a darle un soporte calórico adecuado para que también le ayude a recuperarse. Y evidentemente hay fórmulas para carnívoros y para animales herbívoros. Entonces aquí nada más hay que determinar qué animal es el que tenemos en cuestión y vamos a ofrecer esa alimentación y ya ofrecerle. Regularmente yo empiezo cuando hago esa alimentación asistida con muy poquito alimento y vemos cómo lo va tolerando y ya conforme lo vaya aguantando, vamos subiendo la dosis. Realmente no hay una tabla como de requerimientos específicos para, por ejemplo, de calorías, pero más o menos en base a la experiencia podemos irlo calculando. Y ya una vez, a partir de eso, ya se puede, el animal empieza a comer, hay ocasiones que empieza a comer solito. Ya de ahí va. La siguiente cosa. Y bueno, el control de parásitos también es otro punto muy importante. Como les decía, es un problema muy serio para la herpetocultura, tanto a nivel nacional e internacional. IPE menciona en el zoológico de Houston, hizo 1100 necropsias. De esas 1100, el 40% de esos animales estaban infestados. Y para que ustedes tengan una idea del impacto que causan los parásitos en los reptiles, el 79%, o sea, de esos 40 infestados, el 79% era la causa primaria que ocasionó la muerte de ese animal. Entonces hay un impacto muy importante. Aquí a veces también entra en cuestión la polémica de que hay dos bandos y es lo que a lo mejor siempre me he peleado. No, realmente no entro en discusión en eso. Pero bueno, yo soy el bando de que si encontramos, si hacemos un examen y vemos que está infestado, en el caso de cautiverio, en vida libre, lo mejor es, si está así bien, dejarlo. Pero en el caso de cautiverio, yo sí soy de la idea de que si encontramos un parásito, lo vamos a eliminar. A lo mejor aquí entraría un poquito en las iguanas, sí queda un poquito más. A lo mejor eso sí sería la excepción, pero los demás animales, yo sí recomiendo desparasitar. Hay quienes dicen, no, yo no desparasito hasta que tenga signos. Pero como les decía, los reptiles ya empiezan a tener signos cuando ya tienen meses atrás infestados. Tuve un caso, bueno, ha tenido varios, pero un caso particular de una nauyaca sentadora que, bueno, la fuimos a recoger un SIX, llegó con nosotros, ya era un animal adulto. Entonces, como teníamos otros ejemplares ahí, dije, bueno, esta hembra ya tiene buena talla para reproducción, vamos a meterla a cuarentena y bueno, terminamos haciendo una desparasitación y ya va para afuera, ¿no? La juntamos para un plan de reproducción. Entonces llegó con nosotros, estuvo bien la primera semana,
aceptó comida y ahí mismo le pusimos el desparasitante, perfecto, le fue bien. Llega la segunda semana que le tocaba comer, lo recibimos, comió nuevamente, bien. Llega la tercera semana, nuevamente le pusimos el desparasitante, come y al otro día amanece muerta. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Si estaba bien. Hacemos la necropsia y resultó que el animal estaba, pero ya en una fase muy avanzada de amibiasis. El hígado ya lo hacías así, parecía paté. Cuando el hígado, pues sabemos que es un órgano, se llama parenquimatoso, que es sólido, ¿no? Regularmente no se deshace. Y lo tocabas y se hacía paté. Ya tenía otras lesiones típicas del parásito. Entonces dices, bueno, o sea, aquí ya no, realmente ya no fue cuestión de nosotros, sino que el animal ya tenía tiempo atrás. Entonces estaban los SIPs, como saben, los SIPs los tienen muy malas condiciones y a la hora que nosotros reactivamos ese metabolismo, que subimos la temperatura, ahí empezó el problema, pues todo, pasó todo eso, la muerte súbita de ese animal. La siguiente, por favor. Y bueno, los reptiles son afectados tanto por endoparásitos y ectoparásitos. Siempre es muy importante determinar qué parásito es el que tiene. No hay un desparasitante universal con el que podamos eliminar todos. Entonces siempre hay que hacer un examen electroparasitoscópico, evidentemente con ayuda de un veterinario. Nos vamos a respaldar con él y vamos a determinar qué parásito es el que tiene nuestro reptil. En base a eso vamos a dar el tratamiento. Este es un video, le puedes dar clic primero allá. Este es un video que son parásitos, son parásitos flagelados, no sé si los pueden ver. Estos causan desde problemas digestivos hasta falla en la reproducción. Entonces, de repente, si a lo mejor no tienen signos clínicos como son diarrea o regurgitación, pero copulan y copulan y copulan y los animales simplemente no hay una gestación o una gravidez, no hay puesta de huevos o no hay huevos fértiles, puede ser también porque tienen estos parásitos. Clic en el otro. Y bueno, este es un buceador redondo, lo vemos en el microscopio. Y este es el macho y la hembra es esta. Ahorita vamos a dar el asentamiento y se ve todo el aparato reproductor de la hembra. Ahí está. ¿Y ahí sí ven los huevos? Ahí. ¿Sí los ven? Ahí está uno, dos, todos esos son huevos. Y bueno, el que estaba allá arriba también son más huevos. Pero en base a esto lo identificamos y damos el tratamiento específico. El control, bueno, como les decía, a la llegada del ejemplar se trata de obtener la muestra. Si puede ser lo menos invasiva posible, lo hacemos. Si no, bueno, tratamos de meter un hisopo o hay otras técnicas para la obtención de la muestra y la procesamos, determinamos qué es lo que tiene. El tratamiento, como les decía, con el diagnóstico, terminando de nuestro esquema de desparasitación, es importante realizar otro por si algunos huevos de otro parásito que no cubrimos con ese medicamento, a lo mejor en ese momento no estaba en fase de eliminación ya sea de quistes o de huevos, a lo mejor no lo detectamos, entonces terminando lo hacemos y a lo mejor por ahí si teníamos gusanos redondos lo tratamos, ya no hay, pero en el siguiente me salió una coxidia, entonces vamos a dar el tratamiento para coxidia. No hay veces que hay un poquito de resistencia, entonces para ver si cambiamos el medicamento o qué hacemos. Y exámenes clorofórmicos, yo recomiendo exámenes clorofórmicos 2 veces al año. Regularmente es lo que hago yo también con mis ejemplares. Y a veces, o sea, a pesar de que soy un tanto meticuloso y quisquilloso, no es eso de que, ok, no, realmente no me gusta que tenga yo bajas en mi colección, ¿no? Entonces bueno, vamos haciendo ese monitoreo. Pero a veces me llevo sorpresa porque digo, ¿saben de qué forma pudo haber obtenido este parásito? No lo sé. Pero bueno, por eso lo hacemos y es una forma de prevención, hacer las cosas antes de que tengamos alguna baja. Y bueno, si ustedes siguen los consejos, pueden llegar a un ejemplar sano como el que vamos a ver a continuación. Evidentemente hablo de la serpiente. La siguiente. Y bueno, muchas gracias.